Ministro, vamos a otro tema que en la semana fue bien contingente y es el tema de las redes sociales. Recién yo lo decía con el Banco Estado, hablaba del patito amarillo y tuvimos el patito verde esta semana. ¿Cómo ve el gobierno esta situación, más aún cuando trató de impulsar proyectos sobre temas de veracidad en redes sociales, esta comisión que iba a ver las fake news? ¿Cómo ve el gobierno esta situación? Bueno, nosotros hemos sido bien claros. Finalmente la difusión a través de un grupo organizado de mentiras, falsedades, fake news, representa un atentado contra la democracia, porque finalmente el debate democrático debe realizarse sobre la base de hechos, sobre la base de verdades y no de mentiras. Hemos visto cómo se han hecho campañas de desprestigio contra personajes públicos, esto todo digitado, articulado de tal manera que se genera un cuestionamiento respecto a distintos liderazgos de derecha e izquierda, promovidos, al parecer, por grupos de extrema derecha, y nos parece que esto representa un atentado contra los valores democráticos y, por tanto, tenemos que ser muy enérgicos, en primer lugar, en la condena. Yo lamento que no todos los candidatos presidenciales han sido enérgicos en esta materia. Me gustaría ver a todos los candidatos presidenciales condenando este tipo de prácticas. Lamentablemente, algunos han sido ambiguos o han mantenido silencio. Esperemos que no sea porque tengan algún tipo de vínculo con este tipo de campañas. Pero finalmente me gustaría ver a todos los sectores políticos y a todos los candidatos presidenciales siendo muy enérgicos respecto de que estas prácticas no se pueden tolerar en una democracia como la nuestra. Ayer yo comentaba esto con un apoderado en el curso de mi hija y me dice, sí, pero de ilegal no tiene nada, po. Es inmoral nomás. Salvo que una persona que se vea afectada quiere iniciar una acción legal por injurias o calumnias. Pero desde la política misma, ¿siente usted que tampoco ha habido mucha intención de fiscalizar esto, de ponerle legalidad a esto? Bueno, la ministra Vallejo este tema lo puso sobre la palestra, creó esta comisión para enfrentar la posverdad o las mentiras, ligeramente, y fue en alguna medida incomprendida, pero hoy día está quedando en evidencia que el punto que ella planteó es muy relevante para nuestra democracia, porque finalmente la democracia tenemos que cuidar entre todos. Cuando toleramos un lenguaje de violencia, descalificaciones permanentes, también estamos afectando la democracia. Cuando se toleran o se promueven incluso técnicas de desinformación orquestadas, articuladas, con el objeto de que el debate ciudadano no se realice sobre la base de hechos, sino que sobre la base de mentiras, sin duda que eso también afecta a la democracia. Y por eso creo que la vocación democrática se expresa en una condena enérgica a este tipo de prácticas para que las erradiquemos de la política chilena. Claro, pero le insisto sobre el punto, o sea, la condena enérgica la podemos tener todos, pero finalmente no tiene un marco regulatorio esto. Usted me dice, claro, la comisión que trató de instalar la ministra Vallejo se trató de instalar desde el gobierno y fue muy criticada. Recuerdo una carta de Santiago Pavlovich que apuntaba directamente a temas de censura, pero llevarlo al Congreso... Por lo mismo, porque yo creo que a veces ha habido desconocimiento para opinar respecto de las... ¿O fue un error como se planteó? En absoluto, ¿no? Porque si usted ve lo que ahí se planteaba, no era, nadie está planteando censura. Hay que distinguir respecto de estas redes, en algunos casos ha habido eventualmente injurias o calumnias, en otros casos ha habido amenazas, sí. Estos son hechos que están tipificados y podrían dar origen a investigaciones penales. De hecho, hay una denuncia que realizó un grupo de diputados. Pero al margen del marco regulatorio, aquí finalmente hay que rescatar un principio básico, que es que el debate democrático debe hacerse sobre la base del respeto recíproco, en el marco de un debate de ideas, no descalificaciones personales, y siempre velando por la verdad, por la veracidad. Porque finalmente, si el debate se realiza sobre la base de mentiras, terminamos atentando contra la democracia. ¿Usted siente que este tema se abrió un poco desde que le tocó a Evelyn Matei? Ella lo expuso. ¿Por qué se lo digo? Porque sí, pero ha habido víctimas antes. Sí, sí, pero creo que ella es la primera víctima de derecha que le llega a este tema. Sí, ¿no? ella lo expuso, ella lo condenó, incluso anunció una eventual querella. Finalmente, lamentablemente su propio sector no la apoyaron, pero han sido víctimas de este mismo tipo de campaña el propio presidente Boric desde el primer día de su mandato, para qué decir la presidenta Michelle Bachelet. Por tanto, aquí se trata de rescatar un principio. Y por eso, a mí me parece que la denuncia que en su oportunidad hizo la candidata Evelyn Matei no debe dejarse pasar, al contrario, hay que hacerse cargo su propio sector la dejó pasar. Hay que hacerse cargo de lo que ella planteó, porque ella describió una situación bien compleja que le tocó vivir, cómo se generaron a través de videos editados esta sensación de que bueno, tenía un problema mayor para enfrentar una eventual candidatura y se vio afectada directamente. Me gustaría ver
una actitud de condena de todos, porque también ocurrió lo mismo con el presidente Boric o con la presidenta Bachelet. Esta semana, bueno, hubo un reportaje que dio a conocer la identidad de quienes participaban de estas redes, son redes de extrema derecha, y lo que lamento, insisto, que no haya habido una condena enérgica de todos los ¿Qué le candidatos parecieron presidenciales. las declaraciones de José Antonio Kast? Me habría gustado que todos los candidatos, más que personalizar un caso, ¿No? que todos los candidatos fueran enérgicos Es que para se lo condenar este pregunto tipo de porque prácticas. a él apuntan finalmente de que eventualmente existirían estos nexos, eventualmente lo digo porque todavía no hay una certeza, con el Partido Republicano. De hecho, él incluso contraataca, dice de que no tiene, en su campaña ellos no tienen medios afines ni llamar a familiares, en directa alusión al hermano de Janet Jara, a Sergio Jara, que trabaja en Chilevisión. Pero parece entonces que le molestó el reportaje. No. Si dice eso, supongo. Bueno, a mí me gustaría ver que el compromiso con la democracia se exprese en acciones. Y eso implica una condena muy enérgica con este tipo de prácticas. Y en esas mismas acciones, el gobierno tantea, prevé o tiene en agenda presentar algún tipo de proyecto de ley de estas características. Ahí siempre hay una línea que es necesario preservar, que es el de la libertad de expresión. Y por tanto, todo marco regulatorio tiene que ser debidamente elaborado. En todo caso, en otros países del mundo se ha establecido una autorregulación respecto de redes sociales. Se había avanzado mucho respecto de lo que había sido la primera la campaña antepasada en Estados Unidos, ahora se ha retrocedido también en Estados Unidos, porque esta es una práctica que están utilizando grupos de extrema derecha con el objeto de fomentar el odio, fomentar el descontento, descalificar a determinados personeros públicos, realizar un debate sobre la base de ficciones, mentiras, y eso, insisto, no es bueno para la democracia. Claro, es que le insisto en el tema. Mientras no tengamos un marco regulatorio sobre este tema, vamos a seguir en el limbo de lo moral y lo inmoral. Entonces, mientras no haya... Usted nos decía recién... No, pero sobre ese punto yo creo que hay una línea que sí establece nuestra legislación actual y que permitiría investigaciones penales sobre la materia. La primera tiene que ver con injuria y calumnia si una persona se siente afectada. Pero eso es algo personal. Y en segundo lugar, amenazas, porque algunos de estos grupos han realizado amenazas respecto de determinadas personas y eso obviamente debería ser investigado para saber quiénes están detrás de estas amenazas. Claro, pero por ejemplo en el caso de Evelyn Matei, en el caso de ella sería súper difícil. Yo, sin ser abogado, lo llevo un poco al tema del Alzheimer que a ella le inventaron. Ella podría injuriar, querellarse por injurias. La injuria es súper... Usted es abogado, la injuria es súper difícil de Bueno, de finalmente probar. es el afectado el que tiene que decidir si se querella o no se querella. Ya. Pero, insisto, en el caso de estas redes sociales también hay quienes han proferido amenazas. Claro, y eso ahí ya se eso puede está establecido en el Código investigar Penal. para determinar cuál es la identidad de quienes están detrás de estas redes. Ministro, lo último... Insisto, esto es fundamental para nuestra democracia, porque la democracia se construye sobre la base de dos pilares. El primero es la libertad de expresión y el segundo es la veracidad, que el debate se realiza sobre la base de la verdad. Porque usted y yo podemos tener una opinión distinta respecto de determinados hechos, pero no podemos cambiar los hechos. Entonces, los podemos interpretar de manera distinta, claro. Y eso es lícito, es legítimo, en eso consiste la libertad de expresión y la democracia, la libertad de opinión en este caso. Pero lo que ocurre aquí es que se cambian los hechos, se entrega información que es completamente falsa. Ha habido incluso desinformación de tal nivel que se ve en redes sociales, por ejemplo, a propósito de las campañas de vacunación. Claro. Hubo un candidato presidencial que dijo que estaba en contra y dio un número de vacunas 73 vacunas. que no tenían ninguna relación con la realidad, porque finalmente... Y con un discurso súper antivacuna, además. Sí. Por varios análisis que Y se termina, por tanto, estableciendo posiciones políticas, posturas políticas, no sobre la base de hechos, sino que sobre la base de mentiras que se instalan en redes sociales. Claro. Entonces, bueno, aquí lo importante es informarse adecuadamente para efectos de enfrentar este tipo de fenómenos.